Ariana, hermana mía, de André Maurois, a Simón A. M. Capítulo 1. Teresa a Jerónimo. Ebrox, 7 de octubre de 1932. He leído tu libro, sí, yo también, como todo el mundo. Tranquilízate, me ha gustado. Me parece que en tu lugar me preguntaría: ¿lo ha encontrado justo ella? ¿Ha sufrido al leerlo? Pero tú ni siquiera te haces estas preguntas. ¿No estás seguro de haber sido más que equitativo, magnánimo? ¿Qué tono al hablar de nuestro matrimonio? En mi ardor de perseguir a una mujer imaginaria, compañera de trabajo tanto como enamorada, me olvidé de observar en Teresa a la mujer real. Los primeros años de vida común debían revelarme su ser, a la par previsible y sorprendente. Yo era un hombre de pueblo y artista. Encontré en Teresa una mujer de la alta burguesía. Tenía las virtudes y las flaquezas de su clase. Mi esposa era fiel, modesta, incluso inteligente a su manera, pero no se puede imaginar a persona alguna menos apta para compartir una vida de lucha y de apostolado espiritual. ¿Estás seguro de esto, Jerónimo? ¿Fue una vida de apostolado espiritual a la que me asociaste cuando, cediendo a tus súplicas y pese a los consejos de mis padres, me casé contigo? De todos modos, Jerónimo, lo que hice entonces fue dar una prueba de bastante valor. Para el público eras un desconocido. Tus ideas políticas asustaban y exasperaban a los míos. Abandoné una casa rica, una familia unida, para llevar a tu lado una vida difícil. ¿Protesté acaso cuando un año después declaraste que no podías trabajar en París y me llevaste a tu casa de provincias en una región desierta y dura, con una criadita aterrorizada, la única criatura más desvalida que yo de cuantas conocí en aquella época? Lo soporté todo, lo acepté todo, durante mucho tiempo, hasta fingí ser feliz. Pero ¿qué mujer podría ser feliz contigo? A veces río amargamente cuando los periódicos hablan de tu fuerza, de tu valor moral, tu fuerza. Nunca he hallado, Jerónimo, un ser más débil que tú. Nunca, ninguno. Lo escribo sin odio. Ha pasado ya el tiempo del rencor y desde que no te veo he recobrado la serenidad. Pero conviene hacértelo saber, tu perpetua inquietud, tu temor nervioso del mundo, tu morbosa necesidad de elogios, tu ingenuo temor ante la enfermedad y la muerte. No, todo esto no constituye una fuerza, aunque las reacciones provocadas por esas angustias, tus novelas, den a tus discípulos la ilusión de tal. ¿Fuerte? ¿Cómo podías serlo, tú tan vulnerable que el fracaso de un libro te pone enfermo y tan vanidoso que el menor elogio de un necio te hace dudar de su necedad? Es cierto que en 2 o 3 ocasiones de tu vida has luchado por tus ideas, pero era después de pacientes cálculos y por qué no dudabas de su triunfo. En uno de tus raros momentos de confianza me hiciste antaño una confesión que tu prudencia debió lamentar enseguida, pero que mi rencor atesoró cuidadosamente. Cuanto más envejece un escritor, me dijiste, tanto más avanzadas deben ser sus opiniones. Es la única manera de conservar a su lado a los adolescentes. Pobres muchachos, al embriagarse con tanta ingenua pasión con tus mensajes, poco imaginaban el fervor artificial y el meticuloso maquiavelismo con que los habías compuesto, ni fuerte ni viril. Sí, es necesario decir esto también, por cruel que pueda parecer. Nunca fuiste un amante, querido Jerónimo. Después de nuestro divorcio he encontrado el amor físico, he aprendido a gozar de su paz, de su plenitud y de las hermosas noches en que una mujer se duerme, satisfecha en brazos de un hombre vigoroso. Mientras viví contigo, del amor solo conocí tristes simulacros, lamentables parodias. No sospechaba mi desgracia, era joven y bastante ignorante. Cuando me decías que un artista ha de saber administrar sus impulsos, te creía. Por lo menos hubiera deseado dormir a tu lado.
Anhelaba la tibieza de un cuerpo, un poco de ternura, un poco de piedad, pero tú huías de mis brazos, de mi lecho, hasta de mi cuarto. Ni siquiera sospechabas mi angustia. No vivía sino para ti, para ese ruido alrededor de tu nombre, para esa curiosa emoción que suscita en tus lectoras un personaje que, bien lo sabías, no eras tú. 3 líneas hostiles en un periódico te inquietaban mucho más que los sufrimientos de una mujer que te amaba. Si algunas veces te vi interesarte por mí, era cuando los políticos y los escritores cuya opinión te convenía habían prometido cenar en nuestra casa. Entonces deseabas verme brillante. La víspera de esas visitas hablabas largo rato conmigo, no me oponías ya al trabajo sagrado, me explicabas lo que precisaba decir y lo que precisaba no decir, las manías venerables de tal crítico poderoso y la glotonería de cual tribuno. En esos días querías que nuestra casa pareciese pobre, porque tal era tu doctrina, y que nuestra mesa fuera sabrosa, porque los grandes hombres son hombres. ¿Recuerdas la época en que comenzaste a ganar dinero, mucho dinero? Te sentías feliz, pues en el fondo del corazón eras un pequeño labriego francés hambriento de tierras y a la par algo cohibido, pues tus ideas no concordaban muy bien con la riqueza. Cómo me divertían entonces las transparentes picardías a las cuales apelaba tu codicia para tranquilizar a tu conciencia. Casi todo se lo doy al partido, decías. Yo que veía las cuentas sabía cuánto dabas y sabía también cuánto te quedabas. A veces deslizaba una frase de aparente candor. Te estás volviendo rico, Jerónimo. Tú suspirabas. Detesto este régimen, pero mientras exista es menester adaptarme a él. Desgraciadamente, como estaba de moda combatirlo, cuanto más lo atacabas, más te enriquecías. Era un destino muy cruel, pobre Jerónimo. Por otra parte, he de reconocer que tu ortodoxia resultaba impecable en lo tocante a mí. Cuando te vi millonario, me sucedió lo que a todas las mujeres privadas de amor: deseé lujo, joyas, pieles. Confieso que siempre me opusiste la más virtuosa resistencia. Un abrigo de bisón, exclamabas, un collar de perlas, tú ni pensarlo. No adivinas cuánto dirían mis enemigos si mi mujer se volvía como esas burguesas de los baños elegantes, cuyos retratos satíricos me han hecho célebre. Sí, lo adivinaba, comprendía que la mujer de Jerónimo Vence no debía ser sospechosa. Calibraba la indecencia de mis deseos. Cierto que tú tenías por juguetes tierras y acciones, pero las cuentas corrientes son invisibles, en tanto que los diamantes brillan al sol. Tenías razón, Jerónimo, como siempre. Una vez más lo he aceptado todo, todo, incluso este último libro. Oigo a mi alrededor alabar la audacia de tus opiniones, tu bondad, y eres uno de los seres más auténticamente malos que he conocido. Tu generosidad en cuanto a mí. No contesto. A veces apruebo, sí, digo, me trató bien, no conservo motivos de queja. Tengo razón al concederte tan buen papel. Es prudente dejar crecer y extenderse esa halagüeña leyenda cuyo héroe eres tú. Es preciso tolerar que los jóvenes acepten por macabro a un hombre que conozco y que no es un hombre. En ocasiones me lo pregunto, mas no hago nada. No escribiré siquiera a mi vez unas memorias de justificación. ¿Para qué? Me has hecho sentir asco por las palabras. Adiós, Jerónimo. Capítulo 2. Jerónimo a Teresa. París, 15 de octubre de 1932. Has querido hacerme daño como en la época que vivías conmigo. Date por satisfecha, lo has logrado. No te conoces, Teresa, te crees una víctima y eres un verdugo. También a mí me llevó mucho tiempo alcanzar a comprenderte. Te aceptaba por lo que pretendías ser, una mujer dulce y siempre sacrificada. Solo poco a poco descubrí tu avidez por los dramas, tu crueldad, tu perfidia. Porque en tu juventud unos padres torpes te humillaron. Le exiges a la vida el desquite y te desquitas con quienes tienes la desgracia de amarte.
Cuando te conocí, creí en mí, quisiste desposeerme de esta confianza, te metiste con mi doctrina, con mi alma, con mi cuerpo. Me pusiste en ridículo a mis propios ojos. Todavía hoy, libre de ti, no puedo recordar sin vergüenza las heridas secretas que me infligió tu franqueza. Con qué ojos implacables me mirabas. Eres pequeño, me decías, muy pequeño. Cierto, corto de talla y como la mayoría de los sedentarios con más grasa que músculo. ¿Constituía esto un crimen? ¿Un defecto siquiera? En todo caso yo veía claramente que a tus ojos resultaba un motivo de ridículo. El amor exige abandono, confianza. Dos seres dejan caer con sus ropas sus temores, sus susceptibilidades, su pudor. Tendido junto a ti me sentía juzgado por una enemiga que, sin perder jamás el dominio de sus sentidos, me observaba con fría lucidez. ¿Cómo habría podido ser un buen amante para una mujer a la cual temía? ¿Cómo podía ser a tu lado lo que en el amor ha de ser el hombre, un ser de instinto y de audacia? Si no encontraba en mi pareja otra cosa que sujeción y gamosñería. Me reprochas haber huido de tu lecho. ¿Estás segura de no haberme echado de él? De todos modos, escribes. Casarme contigo fue dar una prueba de valor. ¿No supiste que triunfaría rápidamente? Me escogiste, Teresa, porque hallaste en mí algo real, vivo, algo no comían entre los tuyos. ¿Acaso también porque me adivinaste vulnerable y el herir es tu placer más vivo, tu único placer? Me cuesta mucho recordar el hombre que yo era cuando te conocí. Un hombre raro, según veo, que tenía fe en sus ideas, en su genio. Tú hiciste todo lo posible para matar a aquel hombre. Cuando me consideraba feliz, me asesinabas con tu piedad. Qué cosa más extraña. Te casaste conmigo por mi fuerza y te encaminaste luego contra esa misma fuerza. Pero no debe buscarse en tus acciones nada lógico ni consciente. Eres, como tantas otras mujeres, una desgraciada esclava de tus órganos y de tus nervios, desafinada por un drama de adolescencia y furiosa por tu fracaso. Mientras viviste con tus padres, contra ellos se encarnizó ese odio difuso que hay en ti. Desde el día en que me convertí en tu único compañero, yo fui el objeto de tu persecución. Furor recién acuñado, dirás. Discurso improvisado para contestar a mi carta. Y enseñarás triunfalmente el libro, sobre todo ese fragmento tan cuidadosamente señalado. Mi mujer era fiel, modesta, inteligente. Guárdate, Teresa, de creer sin reservas este testimonio demasiado benévolo, puesto que me acosas hasta mis últimas defensas, puesto que me fuerzas a recurrir a todas las armas. Confesaré que esa frase es una mentira consciente. He querido parecer generoso, me equivoqué. Cualquier hipocresía echa a perder una obra de arte. Hubiera debido describir con despiadada dureza el monstruo que eres, el mal que me has hecho. ¿Fiel? Mucho antes de dejarte supe que había cesado de serlo. Pero, ¿a qué escribirlo en un texto público? ¿Para qué darte a mi costa el prestigio de la inconstancia? ¿Modesta? Posees un orgullo infernal y el deseo de dominar, de deslumbrar. Explica la mayor parte de tus actos. ¿Inteligente? Sí. Mucha gente cree ahora que eres inteligente y en efecto has llegado a serlo, pero ¿sabes por qué? Porque yo te he modelado, porque durante 20 años recibiste de mí cuanto te faltaba, ideas, conocimientos, un vocabulario. Hoy mismo, después de nuestra larga separación, vives del aliento que me robaste, y esa carta con la cual esperabas abatirme me debe su vigor. ¿Vanidad? No, orgullo. Necesito repetirme que creo en mí para librarme de tus maleficios. No quiero repasar tu carta punto por punto. Sería hacerte el juego, infligirme a mí mismo ese sufrimiento inútil. 4 palabras todavía, sin embargo. Río amargamente, dices. Cuando los periódicos hablan de tu fuerza, nunca he encontrado un hombre más débil que tú. Sabes muy bien, Teresa, que fingiendo confundirlos, me atacas aquí en 2 puntos distintos.
No tienes derecho a hacerlo. Lo que fue mi carácter en nuestras relaciones solo a nosotros importa. Hoy creo, como tú, que en esa lucha me mostré demasiado débil. Era por piedad, mas la piedad no está siempre limpia de cobardía. Solamente que tú simulas no saber que un hombre puede ser débil en su vida temporal y crear, no obstante, una obra fuerte. E incluso que, a menudo, gracias a haber sido débil en la vida, es robusta su obra. Lo que los jóvenes ven en esta obra, Teresa, ten la certidumbre de que está en ella. Bien pensado, si me has hecho padecer mucho, ¿acaso debiera darte gracias por ese sufrimiento? Una vez sosegado, debo a tu fiel odio una parte inmensa de lo que puedo ser. Tú eres ante todo una destructora. Esta es la forma que ha adoptado en ti el rencor. Como no te sientes feliz, odias la felicidad. Como no eres sensual, menosprecias la voluptuosidad. El despecho hace de ti una observadora penetrante y apasionada, cual esos rayos que descubren en una enorme pieza de hierro la falla cuya presencia amenaza su solidez. Vas derechamente en un ser humano a su punto flaco. Ves la falla en todas las virtudes. Es un don notable, Teresa, pero es asimismo un don maldito, porque olvidas que las virtudes son realidades y que las vigas de hierro resisten los embates del tiempo. Esas flaquezas que me muestras en mí con tanta crueldad existen, bien lo sé, has visto claro con singular agudeza, pero existen sumergidas en una masa tan maciza y resistente que nada podrá romperlas. Tú misma has fracasado y mi obra y mi alma sobrevivieron a tu reinado nefasto. ¿Qué mujer podría ser feliz contigo? Escribes. Has de saber que yo también, después de nuestro divorcio, he encontrado el amor. Con una mujer sencilla y buena, gozo por fin de paz. Adivino tu sonrisa, sí, pero ¿y ella? Si vieras un solo instante a Nadine, no dudarías de su dicha. No todas las mujeres necesitan como tú matar para vivir. ¿A quién aniquilas ahora? Capítulo 3. Nadine a Teresa. París, 2 de febrero de 1937. Tal vez quede usted sorprendida, señora, al recibir una carta mía. La leyenda nos tiene por enemigas. Ignoro cuáles son sus sentimientos tocante a esto. En cuanto a mí, no solo no la odio, sino que más bien experimento por usted una involuntaria simpatía. Si antaño, en el momento de su divorcio, fue usted la adversaria, aquella que precisaba a toda costa expulsar del corazón del hombre que yo había elegido, se convirtió muy pronto, después de mi matrimonio, en una compañera indivisible. Las mujeres de barba azul se encontraban, sin duda, medio muertas en la memoria de su esposo común. A pesar suyo, Jerónimo me hablaba de usted. Yo procuraba imaginarme la actitud de usted ante ese carácter extraño, tan difícil, y con frecuencia pensé que la dureza de usted fue más hábil que mi paciencia. Después de la muerte de Jerónimo he tenido que clasificar sus papeles. He encontrado muchas cartas de usted. Una sobre todo me ha emocionado. Es la que le escribió hace 5 años después de la publicación de su diario. A menudo le dije que aquella página la ofendería a usted. Le rogué que la suprimiera, pero él, tan débil, poseía una obstinación y un valor singular cuando se trataba de su obra. La respuesta de usted fue brutal. Tal vez se asombre si le digo que la encuentro bastante justa. No crea que traiciono a Jerónimo muerto. Lo amé, le sigo fiel. Pero le juzgo y no sé mentir. El escritor en él era admirable tanto por su talento como por su conciencia. Usted ha dicho la verdad en cuanto al hombre. No, Jerónimo no fue un apóstol. O por lo menos sí pudo parecerles tal a sus discípulos. No nos engañó nunca a nosotras, sus mujeres. Necesitaba rodear sus actos, la elección de sus opiniones políticas, todo, en fin, de un halo de santidad, pero los motivos que le hacían obrar eran, bien lo sabemos, muy chicos.
Convertía en virtud su odio hacia la sociedad, y la causa profunda de eso era su enfermiza timidez. Se portaba con las mujeres como un amigo atento y respetuoso, pero esto radicaba, según se lo escribió usted, en la falta de vigor en vez de en ternura verdadera. Huía de los honores públicos, pero por orgullo y por cálculo antes que por humildad. En fin, nunca hizo un sacrificio que no fuera un beneficio, y de esa débil tosquedad estuvimos a punto de ser nosotras las víctimas. Realmente creo, señora, que él nunca conoció su verdadera naturaleza, y aquel hombre tan penetrante y tan severo, cuando analizaba las almas ajenas, murió creyéndose una persona sensata. ¿He sido feliz con él? Sí, pese a muchas decepciones, porque él constituía un espectáculo siempre nuevo y era un ser prodigiosamente interesante. Esta misma duplicidad que acabo de describir hacía de él un enigma viviente. No me cansaba de escucharle, de interrogarle, de observarle. Su flaqueza sobre todo me conmovía. Mis sentimientos hacia él en los últimos años fueron más bien los de una madre indulgente que los de una mujer enamorada. Pero, ¿qué importa la manera de amar con tal de amar? Cuando estaba sola le maldecía. Apenas se presentaba, volvía a conquistarme. Por otra parte, jamás supo nada de mis angustias. ¿Para qué? Me parecía que una mujer que le hubiese desenmascarado y puesto delante de un espejo fiel se habría hecho odiar por él sin convencerle. Usted misma no se atrevió a hablar hasta que ya no debía volver a verle. Y sin embargo, cuántas huellas suyas en él. Desde su separación, Jerónimo no hizo otra cosa a mi lado sino escribir todos los años la historia de esa ruptura. Usted era su única heroína, el personaje central de todos sus libros. En todos, bajo nombres distintos, encontré su peinado de paje florentino, la dignidad de sus gestos, su ardor agresivo, su pureza desdeñosa y el duro fulgor de sus ojos. Nunca supo escribir mis sentimientos ni mis rasgos. Muchas veces lo intentó, para complacerme. Si supiera cómo sufría yo al ver que aquel personaje modelado delante de mí evolucionaba, a pesar del escultor, hacia una mujer que se parecía a usted. Uno de sus cuentos lleva mi nombre por título, Nadine, pero la doncella prudente e inaccesible del relato, ¿cómo no ver que sigue siendo usted? ¿Cuántas veces he llorado copiando los capítulos en los cuales usted desempeña ora el papel de novia misteriosa, ora el de esposa infiel y adorada, ora el de adversaria odiosa, injusta y deseada? No obstante, sí, desde su marcha vivió de los recuerdos, de los muchos recuerdos dejados por usted. Intenté proporcionarle una vida tranquila, sana, consagrada al trabajo. Me pregunto hoy si acerté. ¿Acaso un gran artista tenga necesidad de sufrir? ¿Acaso la monotonía es para él un mal peor que los celos, el odio, el dolor? Es un hecho indudable que, cuando era usted su mujer, Jerónimo escribió sus libros más humanos. Es un hecho que, desposeído de usted, rumió sin cesar en los últimos meses de su vida común. La crueldad de la carta que tengo ante mí no le curó. Dedicó sus años postreros a intentar contestar a ella en sus obras y en su corazón. Su último libro, sin terminar, cuyo manuscrito tengo aquí, es una especie de implacable confesión en la cual se desgarra excusándose. ¿Cómo he envidiado a usted ese pavoroso poder de inquietarle que radicaba en su frialdad? ¿Por qué le escribo estas cosas? Porque hace tiempo que necesitaba decirlas, porque usted es, a mi parecer, la única persona capaz de comprenderlas, y también porque esta sinceridad me ayudará, según espero, a obtener mucho sobre él. No encuentro muy exacto lo dicho de su obra, ni muy profundo, pero en esto me guardaré de intervenir. Los críticos tienen derecho a equivocarse, la posteridad juzgará, y creo que la obra de Jerónimo cuenta entre las que han de sobrevivir,
pero no puedo conservar idéntica calma cuando los biógrafos deforman su figura y mi vida. Los detalles de la existencia de Jerónimo, los rasgos íntimos de su carácter, solo usted, señora, y yo los hemos conocido bien. Tras largas vacilaciones, he pensado que era deber mío, antes de desaparecer, fijar esos recuerdos. Me propongo, pues, escribir un libro sobre Jerónimo. Ya sé que no tengo talento, pero aquí es la materia y no la forma lo importante. Por lo menos dejaré un testimonio. Tal vez un día algún biógrafo de genio lo aproveche para un retrato definitivo. Desde hace varios meses me afano en reunir los documentos necesarios. Hay un periodo, sin embargo, con muy escaso material, el de su noviazgo y su boda. Me ha parecido que sería un gesto osado, poco convencional, más honrado y leal, el de dirigirme directamente a usted y pedirle su ayuda. No me habría probablemente atrevido si no sintiera por usted esa extraña pero verdadera simpatía de que le hablaba al principio. Es como si, sin haberla visto jamás, la conociera a usted mejor que a nadie. El instinto me dice que acierto al tratarla con esta confianza casi temeraria. Escríbame, se lo ruego. ¿Dónde y cuándo podré verla para explicarle mis proyectos? Imagino que precisará cierto tiempo para encontrar y clasificar si los ha conservado. Esos papeles ya viejos, pero de todos modos me gustaría tener, lo antes posible, una conversación con usted. Quisiera explicarle cómo concibo el libro. Entonces verá que no debe temer de mi parte un trato severo ni tan solo parcial. Muy al contrario, le prometo poner todo mi interés en hacerle a usted justicia. Naturalmente, sé que ha rehecho su vida y pondré mucho cuidado en no citar ni relatar nada susceptible de perturbarla. Le agradezco por adelantado lo que estoy segura que hará para facilitarme la tarea. Nadine Jerónimo Vence. Postdata. El próximo verano iré a Uriaje, donde Jerónimo le fue presentado a usted, a fin de describir mejor el decorado de su encuentro en la terraza del Hotel Stendhal. Me convendría asimismo visitar la finca de sus padres. Segunda postdata. Estoy mal informada acerca de las relaciones de Jerónimo con la señora de Bernies. ¿Posee usted más datos que yo? Hablaba sin cesar de usted, pero sobre esta aventura de juventud se mostró siempre discreto, cerrado, reticente. ¿Es cierto que la señora de Bernies se le unió en Módano en 1907 e hizo con él el viaje a Italia? ¿La abuela paterna de Jerónimo se llama Hortensia o Melania? Capítulo 4. Teresa a Nadine. Eprox, 4 de febrero de 1937. Señora, con gran pesar no podré serle de ninguna ayuda. En efecto, yo también me propongo publicar una vida de Jerónimo Vence. Sin duda, usted es su viuda, lleva su nombre y por esta razón será bien acogido un breve volumen de recuerdos firmado por usted, pero entre nosotras se impone la franqueza. Confesemos, pues, que ha conocido usted muy poco a Jerónimo. Se casó con él en una época en que ya era famoso y en que su vida pública invadía su vida privada. Yo, en cambio, he asistido a la formación del escritor y al nacimiento de la leyenda, y usted misma reconoce que lo mejor de su obra fue compuesto a mi lado o en recuerdo mío. En verdad, sin mis documentos no se puede escribir ninguna biografía seria de Jerónimo. Poseo 2000 cartas suyas, 2000 cartas de amor y de odio. Eso sin contar mis respuestas, cuyos borradores conservo. Durante 20 años recorté todos los artículos publicados sobre él y sobre sus libros. Clasifiqué las cartas de sus amigos y las de sus admiradores desconocidos. Poseo todos los discursos de Jerónimo, sus conferencias, sus artículos. El administrador de la Biblioteca Nacional, que acaba de hacer inventario de todas esas riquezas, pues me propongo legarlas al Estado, me ha dicho: es una colección incomparable.
Me pregunta usted el nombre de una abuela bordelesa. Pues bien, poseo una carpeta entera de datos acerca de esa Hortensia Paulina Melania Vence, así como sobre cada uno de los antepasados de Jerónimo. A él le gustaba llamarse a sí mismo un hombre del pueblo. No es exacto. A finales del siglo XVIII, los Vence eran propietarios de viñedos en Graves, modestos pero excelentes, y los abuelos maternos de Jerónimo poseían un centenar de hectáreas de terreno en la región de Mérignac. Su abuelo fue alcalde del pueblo bajo Luis Felipe y uno de sus tíos abuelos jesuita. Los Vence labriegos ricos eran a su modo unos burgueses. Me propongo demostrarlo. No es que quiera recalcar el esnovismo, al revés, que fue una de las flaquezas del pobre Jerónimo. Espero mostrarme imparcial y hasta indulgente, pero deseo también ser exacta. Este era el menor defecto del gran hombre al que ambas amamos y juzgamos. En lo referente a usted no seré ciertamente menos generosa que se propone serlo respecto a mí. ¿Para qué despedazarnos una a otra? Tengo en mi poder cartas que demuestran que fue usted la amante de Jerónimo antes de casarse con él. Me guardaré muy bien de citarlas. Siento horror al escándalo, tanto para mí como para los demás. Por otra parte, sean cuales fuesen mis agravios contra Jerónimo, continúo siendo una fiel admiradora de su obra y la serviré cuanto pueda con total abnegación. ¿Acaso sería deseable, pues nuestros libros aparecerán más o menos al mismo tiempo, que nos enviáramos mutuamente las pruebas? Así evitaríamos contradicciones que a los críticos podrían parecerle sospechosas. Sobre la vejez de Jerónimo, sobre su decadencia después del primer ataque de apoplejía, está usted más enterada que yo. Es este un aspecto de su vida que le cedo. Tengo la intención de terminar mi libro en el momento de separarnos. ¿De qué serviría evocar las disputas subsiguientes? Pero en un epílogo relataré muy brevemente su matrimonio, luego el mío, y diré cómo me enteré de la muerte de Jerónimo estando en América con mi segundo marido. Inesperadamente, en un newsreel, vi en la pantalla el luto nacional, las últimas fotografías de Jerónimo y usted, señora, descendiendo de una tribuna del brazo del presidente del Consejo. Esto puede resultar un final muy bonito, pero usted también escribirá, no lo dudo, un librito encantador. Capítulo 5. Nadine a las ediciones de los Pórticos. París, 7 de febrero de 1937. Acabo de enterarme de que la señora Teresa Berger, que fue, según saben ustedes, la primera esposa de mi marido, prepara un volumen de recuerdos. Será preciso, para adelantarnos, publicar el mío al comienzo de temporada. Tendrán ustedes mi manuscrito el 15 de julio. Me satisface saber que han sido solicitadas opciones del Brasil y de los Estados Unidos. Capítulo 6. Teresa a Nadine. Ebrox, 9 de diciembre de 1937. Señora, a consecuencia del éxito de mi libro en Norteamérica, ha sido elegido por el Book of the Month Club. Acabo de recibir de Hollywood 2 largos cables sobre los cuales tengo el deber de consultarla. Un agente me propone, en nombre de uno de los mayores productores, llevar a la pantalla una vida de Jerónimo Vence. ¿No ignora usted que Jerónimo es muy popular en Estados Unidos, entre los intelectuales liberales, y que en aquel país sus mensajes son clásicos? Esta popularidad y el carácter casi apostólico que ha tomado allí la figura de nuestro marido hacen que el productor desee dar a su película un carácter conmovedor y noble. Algunas de sus exigencias me han revelado, al principio. Reflexionándolo mejor, me ha parecido que ningún sacrificio sería excesivo si podíamos asegurar a Jerónimo, entre las masas, la consagración universal que en nuestra época solamente el cine confiere. Le conocemos bastante las dos para saber que esta habría sido su reacción y que la verdad histórica fue siempre la menor de sus preocupaciones cuando de su gloria trataba.
He aquí los 3 puntos más espinosos. A. Hollywood exige que Jerónimo sea un hombre del pueblo, de suma pobreza, y desea presentar bajo una luz trágica sus primeras luchas contra la miseria. Es falso, lo sabemos, pero a la postre es la versión que más agradaba al propio Jerónimo, y no hay razón para mostrarnos más exigentes que el mismo héroe. B. Hollywood quiere que, en el momento del asunto Dreyfus, Jerónimo tome partido con violencia y ponga en riesgo toda su carrera. Esto es históricamente inexacto y cronológicamente imposible, mas no puede perjudicar en nada su memoria, bien al contrario. C. Finalmente, y esto es lo más difícil, Hollywood considera muy inhábil poner 2 mujeres en la vida de Jerónimo. Como su primer matrimonio fue una boda por amor, convertida en particularmente novelesca por el conflicto con mi familia, la estética peculiar del cinema exige que este matrimonio sea feliz. El productor pide, pues, autorización para fundir las 2 mujeres, es decir, usted y yo en una sola. Utilizaría para el final del film los datos facilitados por usted en su libro, pero atribuyéndome su actitud en la época de la enfermedad y la muerte. Imagino fácilmente su repugnancia y en este último punto me negué desde el principio. Pero el agente cablegrafía otra vez dándome un argumento perentorio. El papel de la señora Vence debe ser representado, naturalmente, por una estrella. Ahora bien, ninguna gran actriz aceptaría actuar en una película si había de desaparecer después de la primera parte. Me cita un ejemplo. En María Estuardo, para obtener que un actor ilustre quisiera representar el personaje de Bothwell, fue preciso mezclar a este por medio de un idilio puramente imaginario con la juventud de la reina. Confiese que si la historia, en los acontecimientos más conocidos, se somete así a las necesidades de la pantalla, sería poco elegante, de nuestra parte, dar pruebas de una pedantería algo ridícula tratándose de nuestras modestas existencias. Agrego: A. Esta esposa única no tendría ni sus rasgos ni los míos, pues la actriz que nos representaría sería la que en este momento tiene contrato firmado con el productor y no se parece ni a usted ni a mí. B. La suma ofrecida es muy elevada, $60,000, que al cambio actual del franco hacen más de 1 millón. Y naturalmente, si acepta usted los cambios impuestos, retribuiré con largueza la parte de colaboración aportada por su libro. Le ruego me conteste por telegrama, pues he de cablegrafiar enseguida a Hollywood. Capítulo 7. Nadine a Teresa, por telegrama. 10-12-37. Tema demasiado importante para ser tratado por correspondencia. Stop. Saldré París, tren 14 horas 23. Llegaré Ebrox 18 horas. Stop. Saludos afectuosos. Nadine. Capítulo 8. Teresa a Nadine. Ebrox, 1 de agosto de 1938. Querida Nadine, heme aquí otra vez en esta casa de campo que usted conoce y que incluso le gusta. Estoy sola, pues mi marido se halla de viaje por 3 semanas. Me sentiría muy contenta si aceptase acompañarme durante tanto tiempo como pueda y quiera. Si desea leer, escribir, trabajar, le dejaré hacerlo en paz, porque mi nuevo libro me trae muy ocupada. Si prefiere visitar la región, que es encantadora, mi auto será suyo. Pero por la noche, si experimenta deseos de descansar en el jardín conmigo, hablaremos de nuestros recuerdos, de nuestros malos recuerdos y de nuestros negocios. Crea en mí muy afectuosa simpatía. Teresa Berger.